En el momento en que aceptas a Cristo, tus pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Y es por eso que puedes tener una conciencia perfectamente limpia. El pastor Paul Washer recientemente tuvo la valentía de predicar el Evangelio en una prisión de Mississippi, donde compartió el mensaje con muchos reclusos. Este video es un doblaje al audio en español realizado por el canal Avivamiento Reformado. Te dejamos con este poderoso mensaje y si consideras que es de edificación, suscríbete a nuestro canal, ya que subiremos esta prédica en 4 partes. A continuación, les dejamos con este edificante mensaje. Una vez más, es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes para hablar sobre las cosas de Dios y, como dije en la primera sesión, quiero dejarlo muy claro. No estamos aquí para emocionarlos, para darles cuerda como a un juguete soldado, para hacerlos pensar en las cosas de Dios y luego, en unos días, todo se calma y los deja más amargados que cuando empezaron. Esto no se trata de levantar manos, contar cabezas o decir, mucha gente se salvó, o esto pasó, o aquello pasó. No, ustedes no son números, no son estadísticas, son personas, y su mayor necesidad es saber lo que Dios ha dicho y pensar en ello, pensar profundamente en ello y luego tomar ciertas decisiones con respecto a su vida y su relación con Dios. Ahora, en el primer sermón hablamos sobre que dentro de 50 años, todos ustedes, o al menos la gran mayoría, estarán muertos. Algunos de ustedes estarán en el cielo, algunos de ustedes estarán en el infierno. Eso es solo un hecho. Y como dije, esa es la dolorosa realidad de ser predicador. ¿Ves? Cuando los miro, esto no es un juego. Estoy viendo hombres creados a la imagen de Dios, pero hombres que han pecado, como todos han pecado, incluyéndome a mí. Y pensar que algunos de ustedes pasarán la eternidad excluidos de Dios, de la vida misma. Pero quizás la peor parte de eso, y vamos a hablar de ello en otro sermón, es que la realidad del infierno no es solo la exclusión de Dios, sino la exclusión de la presencia favorable de Dios. Una de las cosas más aterradoras del infierno es que Dios está allí en la plenitud de su justicia y la plenitud de su ira. En Perú, trabajé mucho con drogadictos. Teníamos un centro de rehabilitación y muchos de ellos estaban involucrados en el tráfico de drogas a través de las selvas y en diferentes actividades similares. A veces, algunos de nuestros hombres entraban en lo que se llama un agujero de Weil, y en ocasiones era un agujero literal, donde la gente estaba lo que llamamos fumando pasta base, fumando crack. Y aunque tenían tanto dolor, aunque estaban torturados por su adicción, aún así, si intentabas quitarles la pipa, te arrancaban los brazos. El infierno, en cierto sentido, es estar totalmente entregado, no solo a un mal externo, sino a tu propio mal, el mal de tu propio corazón, sin una gracia que te restrinja, sin luz, sin vida. Ahora, te estoy enseñando la Biblia. Sé que muchos hombres vendrían aquí y tratarían de entusiasmarlos a todos acerca de la victoria en Jesús. Pero ustedes necesitan conocer la verdad, necesitan conocer la realidad, no solo de lo que son ustedes, sino de lo que somos todos. Y por eso necesitamos entrar en las Escrituras. Antes de llegar a las buenas noticias del Evangelio, necesitamos ver algo acerca de lo que somos. C.S. Lewis dijo algo una vez que fue muy cierto. Dijo que no hay una persona común, no hay una persona simple, solo una persona ordinaria. Todos en esta sala, algún día, se transformarán en algo extraordinario. Algunos de ustedes se convertirán en un ser de una luz y belleza tan extraordinarias que, si pudieras verte a ti mismo, como serás un día en Cristo, tendrías la tendencia a querer caer y adorar. Y otros se volverán criaturas tan monstruosas, horribles e inmorales, que irán mucho más allá de cualquier cosa que Hollywood pudiera proyectar. Han sido creados con un propósito, y esa es una de las razones por las que soy predicador. Quiero decir, fui criado con caballos y ganado, cazando y pescando.
Preferiría mucho más volver a eso que pasar mi vida yendo a las selvas, a zonas de guerra, predicando de nación en nación. Pero, ¿ves? Esta es la realidad, y todos quieren simplemente pasarla por alto. Ya sabes, con muchos aleluya aquí, alabanzas al Señor allá y victoria en Jesús. No, necesitamos hablar de lo que realmente está pasando aquí. ¿De verdad crees que Dios enviaría a su propio Hijo a morir por ti si tu situación no fuera tan terrible, tan aterradora? Hay posibilidades de gloria ilimitada, pero también posibilidades de un horror más allá de toda descripción. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema principal aquí? Es nuestro pecado. Nuestro pecado, eso es todo. Si miras por todo el mundo, la respuesta es la misma en todas partes. ¿Por qué los niños se mueren de hambre? Hay suficiente comida para todos. ¿Por qué se mueren de hambre? Pecado. ¿Por qué hay guerras? ¿Alguna vez has estado en una guerra? Es horrible. Es como si los hombres se convirtieran en demonios. ¿Por qué hay guerras? No hay necesidad. Pecado. ¿Por qué hay muerte? Pecado. ¿Por qué hay divorcios? Pecado. ¿Por qué se abusa de los niños? Pecado. Toda miseria se remonta al hecho de que no solo hay pecado, eso sería fácil, sino que tú y yo somos pecadores. ¿Y qué significa eso? Bueno, vayamos al libro de Romanos y descubramos lo que significa. Ahora, vamos a estudiar en Romanos capítulo 3, pero quiero darles una introducción. Quiero guiarlos a través de Romanos 1 y 2 antes de llegar al 3. Ahora, puedo ir a un campus universitario y comenzar a predicar esto. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedo hablar de un Dios que está tan lleno de amor que daría a su propio Hijo para salvarnos y... ¿Sabes cuál será la respuesta? Ira y odio. Quiero decir, gritos, violencia física. Es como si se volvieran locos. ¿Por qué? Estoy hablando de amor. Estoy hablando de Dios dando a su Hijo. ¿Por qué están enojados? Están enojados porque tienen que reconocer una necesidad y no quieren hacer eso. Preferirían tener una religión en la que puedan trabajar para llegar al cielo y luego jactarse de lo que hicieron. Pero no quieren un Dios de amor que les diga, estás necesitado. Necesitas que alguien haga algo por ti que tú no puedes hacer. Odian eso, pero es un hecho. Es un hecho. Entonces, en Romanos capítulos 1, 2 y 3, ¿sabes lo que está haciendo Pablo? Está trabajando con todas sus fuerzas para condenarnos, para mostrarnos que estamos condenados. Ahora, ¿por qué está haciendo eso? ¿Solo está tratando de arruinar el día de todos? ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, déjame darte una ilustración. Mi mamá era una mujer muy fuerte y un día tuvo una cita con el doctor. Sentía que algo estaba pasando, así que me pidió que la acompañara. Le dije, está bien, mamá, iré. Así que entramos y el doctor llegó con una pila de carpetas. Carpetas Manila con todas estas pruebas. Él conocía a mi mamá. Sabía que mi mamá era una mujer de voluntad muy fuerte. Ese día, ese doctor arruinó la vida de mi mamá. Ese día, ese doctor hizo que mi mamá estuviera tan triste y rota que lloró y lloró y lloró. Ahora, como hijo, ¿qué debo hacer? ¿Debería golpear al hombre en la cara? Es lo que debería hacer, ¿verdad? Pero cuando mi mamá salió, miré al doctor y le dije, gracias, 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 me ocuparé de mi mamá. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Quiero decir, ¿qué tipo de hijo soy? Bueno, esto es lo que estaba pasando. El doctor sabía dos cosas. Mi madre era una mujer de voluntad muy fuerte. En segundo lugar, mi madre tenía cáncer y la estaba matando. Entonces, el doctor entró, fue directo y dijo, «Señora Washer», y ella respondió, «¿Sí?» Él le dijo, «Tiene cáncer y va a morir». Y ella dijo, «No». Entonces, él tomó el primer sobre Manila, lo abrió y lo colocó en una carpeta.
Aquí está la evidencia. Número 1. Señora Washer, ¿ve esto? Se está muriendo. No. Bien, aquí hay más evidencia. Señora Washer, ¿ve esta prueba? Se está muriendo. No. Señora Washer, aquí hay una radiografía. La primera. ¿Ve esto? ¿Ve este punto? Es enorme. Se está muriendo. ¿Está segura? Aquí hay otra prueba, señora Washer. Mírela desde este lado. Sra. Washer se está muriendo y debemos hacer algo ahora. Mi mamá lo aceptó. Se echó a llorar. Estaba llorando. Salí y le dije, doctor, gracias, porque él tenía el conocimiento de su oficio y tuvo la audacia y el amor para arruinar el día de mi madre. Tuvo que decirle la verdad si quería salvarla. Ahora, yo podría venir aquí y hacer todo tipo de cosas. Podría ser superficial y ustedes estarían ahí. Podría hacer que pongan más música y yo podría hacerlos saltar y emocionarse con todo tipo de cosas. Pero eso sería lo menos amoroso que podría hacerles. Se están muriendo. Tienen un cáncer que va mucho más allá de un cáncer físico. Y la enfermedad no es solo la pérdida de su vida, sino la pérdida de la eternidad, de la vida misma. Así que lo más amable y amoroso que puedo hacer por ustedes es lo mismo que el médico hizo con mi madre. Presentarles evidencia tras evidencia tras evidencia de que son pecadores como yo, y que, al igual que yo, sin Cristo poblarán el infierno. Y deben saberlo. Debes, y vamos a llegar más tarde, a hablar sobre el amor de Dios y lo que hizo en Cristo. Pero antes que todo, tienes que reconocer tu necesidad. Jesús no es solo una parte de tu vida, como la guinda del pastel. ¿Estás bromeando? ¿Él es tu vida o no es nada? No es solo algo que agregas a tu vida para hacerla un poco mejor. Él es nuestra vida. No es solo alguien que te ayuda en tu camino a la salvación. ¿Alguna vez has visto esa imagen de huellas en la arena? Escucha. Este hombre tiene un sueño y está hablando con Jesús y dice, no entiendo. Hay 2 pares de huellas en la arena. Tú y yo caminando juntos en los buenos tiempos, pero en los tiempos difíciles solo hay un par de huellas. ¿A dónde fuiste en esos malos tiempos? Y Jesús le responde, esos fueron los tiempos en los que te cargué. Y todos dicen, oh, eso es tan hermoso. Pero esa es probablemente la cosa más estúpida que alguien haya escrito alguna vez. Jesús siempre te está cargando. Es que Él me cargue cuando lo necesito y cuando no lo necesito, yo camino solo. Él siempre lleva a su pueblo, siempre. Recuerda lo que dije, voy a ponerlo en mi lápida. No contribuí en nada a mi salvación, excepto mi pecado, y nada a mi ministerio, excepto mi debilidad. Es Jesús. Como dijo un famoso predicador en una ilustración, el ladrón llega al cielo y alguien le pregunta, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás aquí? Y él responde, no lo sé. Ese hombre de allí dijo que podía entrar. Eso es todo. Es Cristo. Es Cristo. Cristo es todo. Y quiero que hagas lo que yo he hecho. Quiero que te mires en el espejo oscuro de tu propio corazón y veas que sin Cristo no tienes esperanza. Cero. Eso es lo que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. No vamos a leerlo, pero quiero que entiendas lo que está pasando. Pablo está construyendo un argumento. Todas las naciones son malvadas, depravadas, viles y oscuras. Odian a Dios. Y cada uno de sus ídolos es hecho por la mente humana con un solo propósito: reemplazar al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el único Dios verdadero es luz, y nuestros corazones son oscuros. Amamos la oscuridad y odiamos la luz, así que crean ídolos. Esto incluso sucede los domingos en la iglesia. ¿Sabías que muchas personas que alaban a Dios no están alabando a Dios? Están alabando a un Dios que han creado a su propia imagen y luego adoran esa imagen. Los hombres no nacen amando a Dios, nacen odiándolo y alejándose de Él. Ese es el argumento de Pablo. Y cuando llegamos al capítulo 2, parece que Pablo se está dirigiendo a los moralistas o a los filósofos gentiles. Escucha a Pablo hablar. Dice, «Wow, sí,
esas personas que no están en nuestro reino, esas otras naciones, esas personas sin educación. Pablo, tienes razón. Lo que estás diciendo es cierto. Son un montón de gente malvada. Son inmorales. No tienen educación. Todos deberían estar encerrados. Pablo, nosotros, los filósofos morales, estamos de acuerdo contigo. Y entonces, Pablo se da vuelta y dice, y lo mismo aplica a ustedes. Aquellos de ustedes que señalan el pecado, que escriben todas sus filosofías y todo lo demás, son tan malvados como los ignorantes. Todos son malvados. Y luego, el judío se levanta y dice, ¡Guau, Pablo! Pablo derrotó a los gentiles, derrotó a los filósofos. Pablo, tienes razón. Esos gentiles, todas esas personas fuera de Israel, son malvados, tal como dices. Estamos de acuerdo contigo, Pablo. Amén. Y luego Pablo se da la vuelta y dice, ¡ay de vosotros, malvados hipócritas! ¿Y entonces qué está haciendo? Está condenando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando lees a Pablo, descubres que es una de las personas más amorosas que jamás haya caminado sobre el planeta. ¿Por qué hace esto? Por la misma razón que el médico sabía que la única forma de salvar la vida de Barbara Washer era convencerla por completo de su necesidad, de aplastar cada duda de que de alguna manera podría salvarse a sí misma. Eso es lo que Pablo está haciendo, y eso es lo que yo debo hacer si soy un predicador fiel del Evangelio. Pero puedo asegurarte que no estoy tratando de arrojar ninguna luz sobre ti que no haya brillado sobre mí. Pablo, el apóstol, un hebreo de hebreos, un judío entre judíos, un gran teólogo entre sus contemporáneos, se refirió a sí mismo como el mayor de todos los pecadores. Eso es algo que todos tenemos en común. Tenemos una hermandad. Alguien podría acercarse a mí y decir, no me llames hermano, no eres de mi color. O alguien más podría decir, no me llames hermano, no soy cristiano. O alguien podría decir, no me llames hermano, nunca has estado en prisión. Pero yo puedo decirte, hermano, todo el día, porque tú y yo compartimos una cosa, la misma naturaleza pecaminosa, inmoral, depravada y malvada, que odia a Dios. Somos uno. De hecho, si estuviera predicando a un grupo de niñas de 12 años con cintas rosas en el cabello, que han sido educadas en casa y nunca han puesto un pie fuera de la casa, podría decir lo mismo de ellas. Si tuviera a todos los filósofos morales, predicadores y religiosos reunidos aquí hoy, podría decir lo mismo de ellos que estoy diciendo de ti y de mí. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Todopoderoso. Así que hay una hermandad aquí. Hay una hermandad. Ahora llegamos a Romanos 3:23, un versículo con el que todos están familiarizados. Porque todos pecaron. ¿Eso te asusta cuando lo lees? En nuestra cultura eso no asusta a nadie, ¿verdad? Quiero decir, antes me jactaba de cuánto podía pecar. Yo podía pecar más que todos. Podía beber más que ellos, fornicarlos. De todo nos jactábamos. Nos entretenemos con el pecado. Usamos el pecado para vender llantas de camión. No le tememos al pecado. ¿Quieres saber por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Cuánto odia Dios el pecado? Adán cometió un solo pecado. Solo mordió una fruta prohibida, y Dios por ese único pecado condenó a todo el universo a la muerte y a su ira. ¿Cuántas veces has pecado? Ni siquiera puedes contarlo con una calculadora. Ni siquiera una inteligencia artificial podría contarlo. Ahora, solo detente un momento y piensa en lo que estoy diciendo. Piénsalo. Yo ni siquiera podría empezar a contar mi pecado. Ni siquiera podría empezar a contar mi pecado desde que soy cristiano. Si Dios condenó toda la creación y la entregó a la corrupción por el pecado de un solo hombre, ¿qué hará con alguien como yo? ¿Por qué no tenemos miedo cuando escuchamos hablar del pecado? Porque no sabemos quién es Dios. La gente piensa que Dios es como un abuelo, como Santa Claus o algo así, pero no lo es. No imagines ni por un momento. Imagina esto. En los 6 días de la creación, Dios ordena a las estrellas, estas esferas ardientes, inconcebiblemente grandes,
que ni siquiera podemos comprender, que se coloquen en el lugar exacto que Él ha determinado en el universo. Y ellas se inclinan y lo adoran. Él ordena a los planetas moverse en ciertos círculos, y todos se inclinan en obediencia. Él ordena a las montañas que se levanten, y ellas le obedecen. Él ordena a los valles que se hundan, y se arrodillan y caen ante Él. Él ordena a los grandes océanos, ven hasta aquí y no más lejos. Y ellos lo adoran. Y luego te mira a ti, y te dice, ven, y tú respondes, no. No es por eso que en el día del juicio, toda la creación se pondrá de pie, aplaudirá y adorará a Dios cuando condene tu alma al infierno. Debes entender esto. Esto no es un juego. No te pararás ante Él con arrogancia. He escuchado a hombres decir, bueno, cuando esté allí, le diré a Dios unas cuantas cosas. Escuché a una estrella de cine decir esto hace unos años. Bueno, si hay un Dios, me pararé ante Él y le daré un pedazo de mi mente. No lo harás. Te derretirás ante Él como una pequeña figura de cera ante un alto horno. Eso es con lo que estamos tratando aquí. Dices, bueno, no me gusta eso. No importa. No te gusta estar en prisión, pero ahí estás. Y si un hombre puede hacerte hacer algo que no quieres, ¿cuánto más Dios? ¿Con quién crees que estás tratando aquí? Este es Dios. Y sin embargo, no hay temor de Dios en la tierra porque todos han pecado. Si estás fuera de Cristo, si Dios abriera tu mente y te mostrara una fracción de lo que eso significa, te fracturaría la psique. Perderías la cabeza de terror, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Si hay un versículo del Nuevo Testamento que ha sido malinterpretado y pervertido, es este. Lo tomamos como, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y el predicador dice, sí, Dios te hizo con un propósito glorioso para que puedas realizar todos tus sueños. Eso no es lo que significa en absoluto. No es lo que significa. Lo siento. Esto no se trata de que tengas tu mejor vida ahora. No se trata de cumplir tus deseos personales. Caer corto de la gloria de Dios significa que Dios te hizo para su propósito y te has quedado corto de ese propósito. Y esa es la razón por la que todo en tu vida está dislocado, torcido, pervertido y equivocado. Dios te hizo para Él, y como todos nosotros, viviste para ti mismo. En lugar de darte cuenta de lo que pensabas que ibas a lograr, te diste cuenta de que no fuimos hechos para seguir nuestros sueños. Nuestros sueños son torcidos y oscuros. Fuimos hechos para conocerlo a Él y encontrar nuestro propósito en Él. Agustín dijo, nos has hecho para ti mismo. Y dependiendo de cómo quieras traducirlo, estamos perdidos, estamos confundidos hasta que nos encontremos en ti. ¿Qué significa este pasaje? ¿Están destituidos de la gloria de Dios? En Romanos 1 nos dice que, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Eso es lo que significa. Cuando dice que todos pecaron, significa que quebrantaron la ley de Dios. Pero luego continúa diciendo que, aunque Dios merece todo honor, gloria, alabanza y obediencia, tú elegiste ponerte en su lugar. Ahora, a riesgo de ser apedreado, golpeado o rechazado por ti, quiero compartir algo contigo, algo que tal vez nunca hayas pensado. La prisión es una gracia. ¿Sabes cuántas personas siguen sus deseos sin Dios? Ya sea convertirse en una famosa estrella de cine, una estrella de rock, un hombre de negocios súper rico o un político poderoso, siguen todos estos deseos sin Dios y, ¿adivina qué? Los logran. Dios nunca los detiene, les da exactamente lo que querían, no pone ningún obstáculo en su camino y corren de cabeza hacia el infierno eterno. Pero Él no hizo eso contigo, Él puso un obstáculo. Piensa en eso, Él puso un obstáculo. ¿No lo ves? ¿Alguna vez has leído el pasaje? A Jacob amé, pero a Esaú odié. ¿Alguna vez lo leíste y te preguntaste qué significaba? Eso es lo que Dios dijo. A Jacob amé, pero a Esaú odié.
Sí, pero aquí está el problema. Cuando estudias la vida de ambos, Esaú fue tremendamente bendecido. Dios le permitió prosperar, le permitió volverse muy poderoso, el líder de muchas tribus y tener éxito en todo. Entonces, ¿cómo es que Dios odiaba a Esaú? Te lo diré. Lo dejó ir. No ves a Dios interviniendo en la vida de Esaú en absoluto para evitar que tuviera una existencia sin Dios. Pero amó a Jacob. ¿Cómo amó a Jacob? Todos los días de su vida Dios lo golpeó hasta dejarlo sin fuerzas. Cuando finalmente llegó a la tierra prometida que Dios le había prometido, cojeaba. ¿Por qué? Porque Dios lo había golpeado en una pelea. Dios podría haberte dejado correr. Podría haberte dejado correr. ¿No lo ves? Él te detuvo. Dices, pero voy a estar aquí 8 años, o voy a estar aquí 20 años, o voy a estar aquí toda mi vida. Bueno, podrías estar en el infierno para siempre. No estoy tratando de restarle importancia a lo difícil que es vivir aquí. Y no lo entiendo. Pero, ¿no ves lo que estoy diciendo? El amor de Dios se manifiesta cuando nos detiene en seco. Y eso es lo que ha hecho. De nuevo, podría ir y predicar esto en un campus universitario y me echarían. Podría predicar esto en algunas iglesias o supuestas iglesias y me echarían. Pero aquí estoy, predicándolo para ti, y tú lo estás escuchando. Estás escuchando algo que reyes, sabios, eruditos y profetas anhelaron oír y no oyeron, ver y no vieron. Y aquí se te está predicando el Evangelio de Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, tenemos que dar un paso atrás y mirar esto. Tenemos que ver lo que Pablo va a hacer. Porque cuando Pablo dice esto, recuerda, Pablo es judío. Y los judíos tenían una idea muy diferente. Ellos creían que por nacer físicamente de la sangre de Abraham estaban bien con Dios. Recuerda eso. Y luego viene Juan el Bautista y dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas rocas. El hecho de que nazcas en cierta nación no significa absolutamente nada. Porque los verdaderos hijos de Dios son hijos de Dios por la fe en lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso no comenzó en el Nuevo Testamento. Así es como siempre ha sido. Abraham fue salvo por la fe, Noé fue salvo por la fe, Moisés fue salvo por la fe, David fue salvo por la fe. Todos los que alguna vez fueron salvos por la fe. O estaban esperando la futura venida del Mesías para morir por ellos, o como nosotros, mirando atrás al hecho de que ya ha venido. Y aquí estás tú, de todas las personas en el planeta, sentado aquí. Dios te está trayendo el Evangelio, no a través de algún profeta que te va a profetizar, sino a través de alguien que te va a interpretar las Escrituras. Así que Pablo va a ir ahora, porque sabe que cuando los judíos escuchen esto, e incluso los gentiles moralistas van a decir, bueno, sí, pero no soy tan malo. Así que Pablo retrocede. Y en el versículo 9 de Romanos capítulo 3 dice, ¿entonces qué? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que el resto de las naciones? ¿Somos mejores que los gentiles? De ninguna manera. Ahora, esto fue suficiente para que Pablo fuera apedreado. Él dijo, de ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y gentiles de estar todos bajo pecado. Ahora, él tendrá que presentar un argumento. Recuerden, él no está escribiendo solo a los gentiles, está escribiendo a los judíos. Entonces, ¿qué va a hacer cuando dice que ustedes son tan pecadores como cualquier otra persona? No me importa cuán religiosos sean, tú eres igual de pecador. Ellos querrán pruebas. Entonces, ¿qué hace Pablo? Regresa al Antiguo Testamento y les trae pruebas, una tras otra. Mira el versículo 10. Dice que no hay justo, pero no se detiene allí. Si solo dijera, no hay justo, esto es lo que harías. Está bien, no voy a decir nosotros, porque no quiero que encuentres ningún consuelo en el grupo, pero esto es lo que harías. Pablo dice, no hay justo. Y tú dices, sí, Pablo, tienes razón. La mayoría de estas personas aquí no son justas.
Pero luego Pablo regresa y dispara. No, no, ni uno solo. De todos los hijos de Adán, de todas las hijas de Eva, ni uno solo es justo. Ahora, ¿qué significa justo? Justo, tanto en hebreo como en griego, viene de la idea de recto. Y lo que significa básicamente es esto. El estándar por el cual todos ustedes serán juzgados es el carácter de Dios. Ese carácter de Dios se revela a través de su voluntad. No serán juzgados comparándose con otro recluso y diciendo, bueno, yo soy mejor que él. El estándar por el cual serán juzgados es la perfección moral de Dios. Para que algo sea justo, tiene que estar perfectamente alineado con ese estándar. Así que digamos que aquí hay un estándar, y para ser perfectamente justo, debes estar en paralelo con él. ¿Adivina qué? Tú no lo estás. Yo tampoco. No eres recto, no estás conformado a la imagen de Dios, no estás conformado a la justicia de Dios, al estándar moral de Dios. Para nada. Eres desviado. Vamos a lanzar algunas palabras. Estás torcido. Eso es lo que significa pervertido. Estás dislocado, roto. Todo sobre ti, todo acerca de mí, fuera de Cristo, está torcido, deformado y roto. Eso es lo que somos. Pero el amor de Dios se te muestra. ¿Sabes cómo? Te lo está dejando claro, te lo está manifestando. ¿Sabes cuántas personas, especialmente entre los políticos, deberían estar en esta prisión? ¿Sabes cuántas personas deberían estar aquí y no lo están y se saldrán con la suya toda su vida? Date cuenta de eso. Sin obstáculos en su camino, irán directo al infierno. Tendrán un hermoso funeral y habrá todo tipo de dignatarios hablando de lo maravillosos que eran, pero estarán en el infierno. Dios te detuvo con una señal visible, te detuvo. Hijo, escúchame. Recuerdo una vez a mi mamá, el primer día de escuela me dijo, ahora, no vayas al arroyo con tus amigos, no te metas en ninguna pelea, tienes puesta tu nueva ropa escolar. ¿Y qué hice el primer día? Me metí en problemas. Así que fui a casa y llevé a mis dos amigos conmigo porque pensé que con testigos mamá no podría matarme. Me acerqué a la casa y mi mamá me miró con esa mirada. ¿Sabes de qué mirada hablo? Y dijo algo que realmente no recuerdo, pero fue algo como, sube las escaleras, quítate la ropa, di tus oraciones y prepárate para morir. Inmediatamente le mencioné a la mamá de mis dos amigos. La ropa de John está sucia. Y del otro amigo dije, su ropa está sucia y rota, son peores que las mías y no les estás haciendo nada. Entonces mi madre dijo algo que probablemente fue la mejor lección de teología que aprendí. Ellos no son mis hijos, tú sí, y yo soy tu madre, y te amo. Así que sube, quítate la ropa y prepárate para morir. ¿No ves que hay gracia en eso? ¿Cuántos hombres han cometido crímenes mayores que todos ustedes juntos y morirán sin que nadie lo sepa? Puede que incluso sean alabados por su rectitud, pero a ustedes los han detenido. Eso es una gracia, eso es una gracia, y los han detenido para que puedan escuchar. No hay justos, ni siquiera uno. Versículo 11. No hay nadie que entienda. Recuerdo el funeral de mi padre. Una de las cosas que más me enojó fue ver a sus amigos. Estaban junto al ataúd, mi madre llorando, y ellos se alejaron un poco y empezaron a hablar. Oye, ¿qué piensas sobre el juego del viernes? Pero sabes que es verdad. Has hecho lo mismo. Los hombres se alejan y hablan sobre el clima, como si la muerte no les afectara. No entienden que van a morir, ni siquiera lo ven. O piénsalo así. Una pandilla pierde a uno de los suyos, y todos sus amigos se acercan y ponen cigarrillos y alcohol en el ataúd, como si fuera algo grandioso. Él era uno de los nuestros. Ve y diviértete allá arriba, dicen. No entienden que su amigo está en el infierno. No hay entendimiento. No hay temor del Señor. Y mira lo que dice. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, a menos que Dios los busque primero. Bueno, yo busqué a Dios, podrías decir. ¿Por qué lo hiciste? ¿Porque necesitabas algo?
¿Necesitabas salir de prisión? ¿Querías una sentencia menor? ¿Querías que Dios te diera algo? ¿Es por eso que lo buscaste? ¿O buscaste a Dios solo por Dios? Imagina esto. Me voy a casa desde aquí. Bajo del avión, me subo al auto, conduzco a casa, mi esposa me abre la puerta, la beso, y ella dice, «Wow, ¿qué fue eso?». Y yo le respondo, «Bueno, esperaba que me compraras un nuevo rifle de caza, por eso te besé. Necesito algo, estoy manipulando. Realmente no me importas, me preocupo por mí y necesito que me ayudes con mis cosas. Por eso los hombres buscan a Dios, hasta que Dios comienza a buscarlos y ellos comienzan a ver a Dios. Te estoy buscando porque todo lo que dices de mí es verdad. Soy un pecador y merezco el infierno. Puedo verlo, merecemos el infierno. Ayúdame, ayúdame». Y luego dice, «Y mira esto, porque todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles». Y luego dice, no hay nadie que haga el bien, no hay ni siquiera uno. He estado en el ministerio durante unos 40 años. Si tuviera $1 por cada vez que alguien me dijera algo, sería millonario. Empecé a hablarles de Jesús. ¿Y qué dijeron? Les pregunté, ¿vas a ir al cielo cuando mueras? ¿Y qué dicen? Sí. ¿Por qué? Porque soy bueno. Quiero decir, ¿cuántas veces hemos escuchado soy bueno, soy bueno, soy bueno? La Biblia dice que uno de los juicios que vienen sobre el pecador es que al rechazar a Cristo, está llamando a Dios mentiroso. Y eso es verdad, porque Dios dice que no hay bueno, no conozco a ninguno. Y siempre hay alguien en la multitud que dice, sí, pero yo soy bueno. Ni siquiera sabemos qué es bueno, ni siquiera podemos decir qué es bueno. Solo sabemos que el testimonio de Dios es que no somos buenos. Su garganta es una tumba abierta, con sus lenguas siguen engañando. ¿Cuántas mentiras has dicho? ¿Cuántos engaños he dicho yo mismo? No creo que nadie en esta sala se pusiera de pie y dijera que eso no es verdad sobre mí. El veneno de áspides está debajo de sus labios. Lo que hablan es tan engañoso y mortal, es como el veneno de una serpiente, cuya boca está llena de maldición y amargura. Había un predicador en los viejos tiempos, cuando los predicadores eran algo, y estaba predicando esto. Y alguien dijo, «Eso no es verdad». Y él respondió, «Bueno, ve a la esquina de la calle, al primer tipo que pase, golpéalo en la boca y verás lo que sale. Sé lo que va a salir». Esta es una descripción de mí antes de mi conversión, y estoy seguro de que es una descripción tuya. La boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre, y ni siquiera derraman sangre por venganza, derraman sangre por dinero, por autogratificación. Cuando estaba en Perú durante la guerra, mi madre llamaba y decía, «Estoy tan preocupada por ti. Escuché sobre los bombardeos, escuché sobre los ataques, escuché sobre todo esto». Y yo le decía, «Mamá, no te preocupes por eso. Al menos aquí, si alguien te dispara, hay una razón para ello. Si estuviera en casa, alguien me dispararía en Walmart solo porque quería hacerlo». Somos un pueblo violento y agresivo. Es una historia de derramamiento de sangre y dominación de otros pueblos. Si solo lo miras, eso es lo que somos. Y si dices, bueno, no he hecho esas cosas todavía, en ti está la capacidad de hacer esas cosas. Luego continúa en el versículo 19. Es donde realmente se vuelve importante. Dice, «Ahora sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios». ¿Qué significa eso? Hay tantas personas que cuando les pregunto, ¿van a ir al cielo? Dicen, sí. Y les digo, ¿por qué? Y responden, bueno, cumplo la ley, cumplo la ley. Ese nunca fue el propósito de la ley. ¿Ves que nadie ha llegado al cielo, nadie ha estado bien con Dios a través de la ley, a través de los 10 mandamientos o cualquier otro mandamiento que Dios dio? Bueno, entonces, ¿por qué los dio?
nos dio los 10 mandamientos para que viéramos nuestro pecado y, al ver nuestro pecado, corriéramos a su misericordia. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cómo funciona? Así que imagina esto. Los hombres, incluido yo mismo, somos moralistas. Pensamos que somos buenos, pensamos que merecemos un pase libre. Así que vamos, estoy bien. Y empezamos de esta manera. Y la ley baja y pone barrotes. Estás atrapado, rompiste esta ley. Está bien, pero ¿puedo hacer esto aquí? ¡Boom! Rompiste esta ley. Está bien, puedo hacerlo aquí. ¡Boom! Bajan los barrotes. Rompiste esta ley. ¡Boom! Rompiste esta ley. Y luego, siendo tan moralistas, miramos y decimos, bueno, puedo ir bajo tierra. Y luego, ¡boom! Hay una plataforma de acero. ¿Qué queda? Mira hacia arriba. No puedes salvarte de esta manera, ni de esta manera, ni de esta manera, ni de esta manera. Puedes salvarte solo de una manera, mirando hacia arriba a la misericordia de Dios. Y por ti. Él te ama tanto que te dio una ilustración absolutamente perfecta. Es donde estás ahora mismo. No puedes ir por este camino para salir. No puedes ir por este camino, ni por este camino, ni por este camino. No puedes cavar un túnel. Es esto. Es esto. Cuando tenía 18 años, me diagnosticaron algo que causaba dolor crónico. Cuando me levantaba por la mañana, lo primero que hacía era prepararme para poder levantarme de la cama porque sabía lo doloroso que iba a ser. Cada año se ponía peor y peor. Yo quería hacer tantas cosas, quería ser un atleta, amaba el taekwondo, tantas cosas que quería hacer. Era fuerte, era joven, pero cada año el dolor empeoraba. Ahora puedo decirte, delante de Dios, que alabo a Dios por el dolor. Lo alabo, porque tal vez, a través de ese dolor, Él me guardó de tanto pecado. Tal vez, a través del dolor, me salvó de tanto pecado. Volví mis ojos hacia Él. Todo lo que quería hacer quedó en suspenso. No, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Nunca serás un luchador, nunca harás esto, nunca harás aquello. Tu cuerpo está atormentado por el dolor. Y si eso es lo que hace falta, entonces que así sea. Ese era el amor de Dios. Era necesario para mí. Y todavía lo es. Es necesario. Sé que no lo parece, pero aquí es donde Dios te ha puesto. Ahora puedes seguir golpeándote la cabeza contra los barrotes, puedes seguir intentando cavar un túnel, pero no estás intentando escapar de una cárcel, estás tratando de escapar de Dios. Y no funcionará, no funcionará. Al menos es mejor que esperes que no funcione, porque si te deja ir, no hay lugar a donde ir. Una de las declaraciones más aterradoras está en el pasaje que enseñamos en el libro de Apocalipsis. Dice, y no se encontró lugar para ellos. Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra para redimir a su pueblo. Pero a un grupo de personas y a la vieja creación, dice que no se encontró lugar para ellos. Así que continuamos. Debido a las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Dos cosas. Una, ya lo he dicho. Dios nos dio los 10 mandamientos para que los miremos y digamos esto. Si este es el estándar de Dios, estoy roto, estoy perdido, soy un criminal, estoy bajo el juicio de Dios. He roto los mandamientos de Dios. Dios tenga misericordia de mí, un pecador. Y luego continúa. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. ¿Qué significa ser justificado? Justificado es un término legal, es un término forense. Y esto es lo que significa. Es la declaración legal de Dios de que estás bien con Él, que en el día del juicio Él te mira y dice, esta persona está bien conmigo. Ahora quiero que pienses en algo. Adán estaba bien con Dios hasta que pecó una vez y ya no estaba bien con Dios. Un solo pecado. Ahora pensemos por un momento. Saquen sus calculadoras. ¿Cuántos pecados has cometido?
Entonces la verdadera pregunta se reduce a esto: ¿cómo puede Dios mirar a alguien como yo y declararme legalmente bien con él? Solo hay una manera, y de eso es de lo que vamos a hablar en el próximo sermón. Solo hay una manera en que Él puede declararme justo con Él, porque Dios se hizo hombre y Dios vivió una vida perfecta que yo no podría vivir. Entonces, Dios el Hijo fue a ese árbol y en el árbol cargó con todos los crímenes que yo he cometido contra Dios. Y luego, en ese árbol, sufrió la maldición de Dios, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un árbol. Y entonces, toda la ira, el santo odio de Dios contra mi maldad, cayó aplastando sobre la cabeza del Hijo, como dice en Isaías, y agradó al Señor quebrantarlo. Señor, para aplastarlo, Cristo fue aplastado bajo la ira de Dios en mi lugar, y luego, cuando pagó por cada último crimen tuyo y mío, dijo: está terminado, un término contable que significa pagado en su totalidad. No queda nada para que Paul Washer pague. Lo pagó todo. Una cosa con la que tengo un problema en nuestro llamado sistema de justicia es que le dicen a un hombre cuánto debe, le dicen cuántos años debe servir, pero luego, cuando cumple esos años y empieza de nuevo, no es realmente nuevo. Dijeron que tenía que pagar esa cantidad para que se hiciera justicia, pero aunque lo pague, el pasado sigue apareciendo y apareciendo. Nunca puedes huir de eso. Nunca, nunca. Sales de aquí, buscas un trabajo y querrán saberlo, querrán saberlo, querrán saberlo. Bueno, puedo decirte que hay alguien en este sistema de justicia eterna que tiene un plan completamente diferente. En el momento en que aceptas a Cristo, tus pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Y es por eso que puedes tener una conciencia perfectamente limpia. No es solo que fuiste perdonado. Number, tus pecados fueron pagados. No le debes nada a nadie. ¿Sabes eso? Hay personas que, cuando son perdonadas por un crimen, viven una vida de miseria. Algunos incluso se suicidan. ¿Por qué? Porque siempre tienen este pensamiento en la mente: mi crimen no ha sido pagado, sigo siendo culpable. Mi crimen no ha sido pagado, sigo siendo culpable, sigo siendo culpable. Todos dicen: no es suficiente, no es suficiente. Y su conciencia está constantemente atormentada. Cuando Cristo dijo: está terminado, Él quiso decir que está terminado. Por eso Pablo dice que un cristiano puede tener una conciencia limpia, porque no solo fue perdonado, sino que su crimen ya no está más. La justicia está perfectamente satisfecha con respecto a ti ahora, y estás ante Dios en Cristo, no solo perdonado, sino que Dios puede mirarte y declararte perfectamente justo ante Él, porque pagó hasta el último centavo. Es verdad, hermanos, somos grandes pecadores. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con Martin Lloyd Jones. Algunos lo consideran uno de los más grandes cristianos que jamás vivieron, uno de los más grandes predicadores del siglo XX. Y estoy de acuerdo con eso. Era un hombre piadoso, devoto. ¿Sabes lo que le decía a todos los que lo visitaban en las últimas semanas de su vida cuando estaba muriendo? ¿Sabes lo que dijo este hombre, famoso por su piedad, su devoción, su conocimiento y su predicación? Esto es lo que le decía a todos los que venían a verlo: soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Cristo es un gran Salvador. Oh querido amigo, te suplico, no tomes ninguna decisión emocional tonta. Te ruego que mires toda esta situación tuya como una gracia de Dios. Cuántos gánsteres, cuántos políticos, cuántos señores del crimen nunca verán el interior de una prisión, nunca serán detenidos, siempre pensarán que tienen razón y despertarán en el infierno. Y lo que Dios ha hecho para detenerte, ¿no es eso misericordia? ¿No es eso gracia? Traerte bajo la predicación del Evangelio. Y eso es lo que vamos a hacer. Hasta este punto, no he predicado nada más que la ley de la condenación y la condenación. Pero vamos a dar un giro. Vamos a dar un giro
y vamos a ver que todo lo que necesitas, Cristo ya lo ha logrado. A veces, en la noche, me levanto preocupado por mí mismo y luego pienso, Jesús lo pagó todo, Jesús lo pagó todo. Si el diablo entrara ahora mismo y caminara por este pasillo central y dijera, Paul Washer, no mereces el cielo, ni siquiera deberías estar ahí predicando, eres esto, eres aquello. ¿Cuál es mi argumento? Dame la razón por la cual no debería temer, excepto por esto. Sí, todo lo que dices de mí es verdad, y ni siquiera sabes lo malo que soy. Pero tengo un hermano mayor, y su nombre es Jesús, y en todo lo que fallé, Él ha vencido. Él ha pagado por mis pecados en el Calvario, y si quieres quedarte, puedo llamarlo para que puedas hablar con Él personalmente. Jesús lo pagó todo. Eres amado, no porque seas tan maravilloso como muchos predicadores te dicen. Eres amado porque Él es maravilloso, porque Él es maravilloso. Oremos. Padre, yo oro, oh Dios, por favor. Señor, las palabras parecen tan pequeñas y débiles, no comunican lo que necesita ser comunicado. Oh Dios, yo oro, por favor, abre los corazones y las mentes de los hombres, aquellos que han sido endurecidos por el pecado, aquellos que han sido mantenidos cautivos por el diablo para hacer su voluntad. Oh Dios, muestra tu poder, salva y transforma vidas. Señor, David arrebató el cordero de la boca del oso y del león. Oh Jesús, eres más grande que David. Ven y arrebata al cordero de la boca del oso y de la boca del león, de la serpiente. Oh Dios, por favor, obra en las vidas de estos hombres. En el nombre de Jesús. Amén.